Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite poder reunirnos para glorificar su nombre. Amén. Bueno. Suele un poco, por favor, un poquito. Bueno, 1, 2, 3, probando equipo de sonido. Creo que ahí está, amén. Bien, vamos a dar inicio a la enseñanza, hermanos. Gracias al Señor por la bendición que nos permitió en esta semana de culminar la EBDB. Bendecidos todos, aunque cansados, fortalecidos en el Señor, amén. De verdad que es una bonita labor la EBDB. Corazones se entregan al Señor, los niños son instruidos en su palabra y el nombre del Señor es glorificado. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. El tema de la enseñanza de esta mañana es cuando la palabra de Dios escasea. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Cuando la palabra de Dios escasea. Ahí aparece en pantalla, dice así la palabra de nuestro Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Todos del 10 al 14. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Vamos a hacer una oración todos. Nuestro maravilloso Señor, te damos las gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu pueblo, Señor, que ha dispuesto el corazón para venir a adorarte, alabarte, Señor, y aprender de tu palabra, Señor. Te suplicamos por tu palabra, Señor, que sea usada especialmente por usted, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que discierna nuestros corazones, Señor, y que verdaderamente nosotros, en humildad, Señor, recibamos tu palabra con amor y gozo, Señor. Bendice esta enseñanza y que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre de Cristo nos ponemos todos en tus manos. Amén.
cuando la palabra de Dios se escasea. Un poquito en relación al contexto, si bien los libros de Samuel recibieron el nombre de la figura clave de los primeros capítulos del libro de Samuel. Samuel no pudo haber escrito todo el primer libro de Samuel, porque en el capítulo 25 narra su muerte. Lo cierto es que Samuel sí escribió el primer libro y lo menciona el capítulo 10, versículo 25. Otra de las cosas, aunque el segundo libro de Samuel tiene el título de Samuel, el nombre de Samuel, hay otros dos personajes que habla el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, que escribieron el segundo libro. Y estos son Natán el profeta y Gad el vidente. El profeta Samuel surgió como el último juez del periodo de los jueces. Nos habla el primer libro de su niñez hasta el comienzo del reinado de David. El profeta Samuel vivió uno de los momentos, hermanos, más oscuros de la historia de Israel y llama al pueblo a un avivamiento espiritual, a una verdadera adoración, porque en aquellos días escaseaba la palabra. Él estableció la monarquía ungiendo al primer rey Saúl y posteriormente al rey David. ¿Qué quiere decir? Que el primer libro de Samuel es el eslabón que une el periodo de los jueces con el periodo de los reyes. Ese momento, Samuel es el eslabón, el primer libro. ¿De qué en forma general, el primer libro de Samuel, de qué nos habla? Nos habla de los efectos del pecado. De los efectos del pecado y de la santidad en relación con el pueblo y sus líderes. Y es interesante cómo el primer libro nos habla de una consecuencia de aquellos que estamos en pecado. Vamos a ver un poquito la historia de cómo es que Samuel llega a este mundo. Y bueno, veíamos por ahí en el primer capítulo, en forma de historia, Samuel, el padre de Samuel se llamó Elcana. Elcana tenía dos mujeres, dos esposas, una llamada Penina, la cual Dios la había hecho fructífera, tenía hijos e hijas, y la otra se llamaba Ana. El asunto aquí es que cada año la costumbre judía tenía que ir a un lugar, específicamente a Silo, a sacrificar una ofrenda por cada uno de los miembros de su familia. Pero Ana, al no tener hijos, era irritada, dice la palabra, por su rival. ¿Quién era su rival? La otra esposa, Penina, por cuanto no tenía hijos Ana. Y dice la Biblia que la hacía llorar, y no solo eso, lloraba y el día del sacrificio no comía de tristeza. Una ocasión, cuando vinieron a brindar sacrificio al Señor, Ana se acerca a Dios en oración y le hace un voto a Dios: Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y en este mismo tiempo su esposo Elcana se llega a su mujer Ana y conciben a un jovencito que al año nace un pequeño llamado Samuel. ¿Qué quiere decir? Que Samuel era fruto de una oración de Ana. Cuando llega Samuel, ese voto que había hecho Ana de entregarlo en el momento del destete, los niños hebreos eran destetados a los 2, 3 años. Cuando el niño nace, Ana no va al sacrificio, sino espera ese tiempo de 3 años aproximadamente y lo lleva con el profeta Elí, pequeñito de 3 años. Se desprende porque Dios mismo se lo había dado. Amén. El Señor mismo se lo había dado. Cuando llega el pequeño, en ese tiempo se encontraba de sacerdote Elí. Y vamos a ver la Biblia, por favor, en el capítulo 1, versículo 24, dice así la palabra. Sé que hay gente nueva. Dice el primer libro de Samuel 1:24, dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío,
vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí ¿a quién? A Jehová. Porque hay nuevos, los demás ténganme paciencia. Dios tiene tres nombres primarios: Jehová, Elohim y Adonai. Elohim quiere decir, es una palabra hebrea que quiere decir Dios. Adonai quiere decir el Señor. Jehová quiere decir Él es lo que Él es, que significa que Él existe por sí mismo. Así que si cambiamos la palabra Jehová por la palabra Señor o Dios, es correcto. Así que no vais a creer que estamos adorando a otro Dios. Jehová es el mismo Dios y Señor de señores. Amén. En el versículo 3, primer libro de Samuel, denle lectura por favor al versículo 3, primer libro de Samuel 1:3. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Quiénes ministraban las cosas sagradas en ese tiempo? Había dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. Se encargaban de las cosas sagradas, de las cosas divinas, de las cosas espirituales. Los sacerdotes en ese tiempo eran algo muy representativo, muy honorables. ¿Quiénes eran estos dos hombres? Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí. Trataban asuntos muy espirituales, que no cualquiera podía ser sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví, y había un orden que Dios ya había establecido. Observen que dice Levítico 21:6. Levítico 21:6. Todo este capítulo nos habla de cómo tenían que ser los sacerdotes del Señor. 21:6 dice, Levítico 21:6. Ahí está, dice así: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos, se resguardarán, serán unas personas que van a tratar de ser purificadas, de santificarse. Eran algo honorable. Incluso los sacerdotes intercedían a Dios por el pueblo. En ese tiempo había un tiempo de sacerdotes. Tenían que ser santos, buscar la santidad. No significa que no eran pecadores como usted y como yo, sí, pero tenían que buscar la santidad por todos lados. Y ahora observe, primer libro de Samuel 2:11. En ese tiempo, cuando la palabra escaseaba, estaban de sacerdotes Ofni y Finés. 2:11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. En ese tiempo, cuando la palabra escaseaba, Samuelito estaba chiquito, pequeño, y estaba a los pies de Elí. Y observen qué sucedía en ese mismo instante. En el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres que impíos. Pero ¿cómo es posible? Pero si eran sacerdotes, ¿no tenían que ser santos? La palabra impío significa injusto, malo, malvado y perverso. Y me llama la atención porque hay otro, en el mismo significado de la concordancia bíblica, dice pestilencia. ¿Qué quiere decir? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de Dios. Cuando la palabra escasea, no tenían conocimiento de Dios, y por lo tanto, para Dios estos sacerdotes eran impíos. Y me llama la atención la palabra pestilencia, porque ya el olor fragante como sacerdotes para Dios ya no era agradable.
sino al contrario, desagradable, porque eran malvados, malos y perversos. Pero la palabra escaseaba. Y me llama la atención, eran sacerdotes y no tenían ¿qué? Conocimiento. Qué peligro cuando no hay conocimiento de la palabra. Es un peligro. Por eso vemos que en el tiempo de Samuel, aún pequeño, vivió una etapa muy oscura de la historia judía, de la historia de Israel. Los sacerdotes ya no eran de olor fragante al Señor. Había gente impía, gente irreverente que profanaba el nombre de Dios. ¿En dónde? En el lugar sagrado. En las cosas de Dios ministraban, en las ofrendas, en todo el ministerio ritual que se hacía. Gente impía. Estaban con la bandera de ser sacerdotes de Dios, pero en su corazón no amaban a Dios. ¿Puede suceder eso? Sí. En el tiempo moderno, sí, también puede suceder. ¿Por qué? Porque escasea la palabra. Hombres que ante el pueblo servían, pero en sus corazones se servían a sí mismos. Todo esto procedió cuando Samuel era un jovencito. Versículo 13, por favor. Dice así la palabra, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano ¿un qué? Un garfio de 3 dientes. Por ahí sí traes la imagen. Ok. De 3 dientes, del versículo 14. Dice, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Lo que es el garfio, muéstrame la imagen. ¿Se han visto cuando hay una paila, están ahí rodeando, cuando ya se están cociendo los cueritos o chicharrones? El garfio, el que venga. Bueno, ¿qué era el garfio? Era un utensilio que utilizaban los sacerdotes judíos en el holocausto para extraer carne de la ofrenda del sacrificio. Los garfios eran largos, pero había unos problemas aquí muy serios. Los hijos de Elí eran culpables de tomar una mayor cantidad de la que el Señor les había establecido, de la que les correspondía. Miren que el Señor, cómo es tan maravilloso, ya les había designado qué parte de la ofrenda les tocaría. Levítico 7:34. Cerramos la imagen. Levítico 7:34. Aquí viene qué es lo que les correspondía a los sacerdotes. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. ¿Y lo he dado a quién? A Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. No aceptaban la voluntad del Señor, no aceptaban lo que Dios les había designado. Tomaban en poco lo que el Señor les había designado, específicamente el pecho y la espaldilla. No. ¿Saben qué hacían? Iban con el garfio en el perol, lo que caiga, en la olla y en el caldero. ¡Qué bonito! Donde sea, pero por eso era reprobable delante del Señor, porque buscaban y abusaban de lo que el Señor les había dado. Ellos estaban abusando. El garfio era algo grande. A ver, traes tu ofrenda, ahí te va, en el perol, en la olla y en el caldero. ¿De qué se trataba? Ese era un mal que se estaba viviendo en el pueblo de Israel. Otro de los problemas que había en el versículo 15 dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, ¿qué decía?
Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Hermanos, era un pecado tomarla. Miren, Dios había establecido la forma en que iban a tomar la carne y era necesario que la grasa, la grosura se quemara porque era de olor fragante al Señor. Y ellos venían antes de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no solo agarraban de más, sino que agarraban lo que querían antes del tiempo establecido por el Señor. Ese era otro problema. Dice la palabra, por favor, Levítico 3, versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué cosa? La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. El 5 dice, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. ¿Se dan cuenta? No esperaban que la grosura se quemara y fuera de olor grato a Dios, no. Versículo 15, primer libro de Samuel 2:15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, de Ofni y Finés, y decía el que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne que querían carne cocida, hermanos. Qué cosas. Porque la palabra escaseaba. No había alguien que le dijera, oye, lo que estás haciendo está mal. La ley dice otra cosa, porque la palabra escaseaba. Otro problema que había, por favor, en el versículo 16. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿Qué estaba sucediendo? Tomaban de más, la tomaban antes de tiempo y si no se la daban, ¿qué decían? A la fuerza. ¿Cómo es posible que se tengan que tomar las fuerzas? Las cosas de Dios, nada es a la fuerza. Y espero que estés aquí no porque alguien te haya traído a la fuerza, nada es de la fuerza. El Señor en su gracia ya les había dado algo y lo mismo debemos de hacer nosotros, verdaderamente de corazón las cosas para el Señor. A la fuerza. Pero la palabra escaseaba. No aceptaban la voluntad de Dios, lo que Dios les había dado, lo que Dios les había establecido. Eran impíos, rebeldes, profanaban el nombre de Dios. El versículo 17, era pues, todos juntos el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Otro problema es que despreciaban las ofrendas del Señor. Las despreciaban, no las aceptaban. En serio, no las aceptaban. Querían más, querían en su forma, en su estilo y como diera lugar. Cuando la palabra escasea, hermano, por favor, en ese tiempo, el 2:21, todo esto acontecía y miren, Samuel y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas y el joven Samuel ¿qué? Crecía delante de Jehová. Era un jovencito que iba creciendo. ¿Y saben algo? Lo más probable es que percibía lo que estaba pasando en Silo. Percibía las cosas que estaban aconteciendo. El 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. ¿Con quiénes? Con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya era el colmo aquí, hermano. Era algo muy feo. Por eso le menciono que Samuel vivió a un jovencito
una de las etapas más oscuras del tiempo de la historia de Israel. El capítulo 3, por favor. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y todos, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Se dan cuenta cómo el Señor enfatiza cuando la palabra escasea el mal que puede haber incluso dentro de un lugar que es para el Señor? El Señor llama a Samuel, aún siendo jovencito, le dice Samuel, lo llama, estaban estando acostados, Samuel, el jovencito, le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y le habla una y dos y tres veces. Entonces Elí entendió que Dios era quien le estaba hablando a Samuel. Por eso le dice que cuando le hablara por cuarta vez, le respondiera. Primer libro de Samuel 3:10, por favor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que le he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y Elí, ¿qué hizo? No los estorbó. Cuando una persona no estorba la maldad, quiere decir que la aprueba también. Como cristianos debemos de estorbar aquello que no está bien. El Señor lo demanda, Elí. Van a morir tus hijos, Elí, porque por cuanto no los estorbaste. El 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Mis hermanos, las primeras palabras que le dio Dios a Samuel fueron palabras de juicio. De tal manera que cualquiera que les escuchara le retiñarán los oídos. Y hermanos, anhelamos en el Señor que las palabras que el Señor nos mande no sean para que nos retiñen los oídos, sino que mande palabras de bendición, de fortaleza, de aliento, de unidad como iglesia. No me gustaría que viniera un mensaje donde nos van a retiñir a todos los oídos. Las primeras palabras que recibe Samuel son de juicio para la casa de Elí y sus hijos. Cuando la palabra escasea de forma sintetizada, todos hacen su propia voluntad. Todos quieren hacer su propia voluntad. Todos quieren tener la razón, todos quieren tener la verdad, tienen respuesta para todos. Cuando la palabra escasea, todos tienen la verdad. Todos quieren tener la razón. En el tiempo de Elí, en el del profeta Elí, podemos ver que los sacerdotes hacían lo que les placía. Y eso es algo, hermanos, que debemos de analizar como iglesia. Puedes quizás, hermano mío, estar sirviendo, estar tocando, estar dirigiendo, estar haciendo muchas cosas y no estar en el orden del Señor. Es importante analizar la palabra, que cuando la palabra escasea, hay algo importante. No tienes que hacer tu voluntad. Hermano, aquí no estamos para hacer nuestra voluntad. Usted no está para hacer su voluntad, ni Juan Carlos para hacer su voluntad. La voluntad de Dios está aquí. Y debemos de sujetarnos. La Biblia no es un tipo de buffet que voy a agarrar nada más lo que a mí me gusta y lo que no lo desecho. No es así. Aquí está la voluntad del Señor. Nos dice cómo servir, cómo hacer las cosas. Ya hay un orden establecido por el Señor, así como lo había en el sacerdocio, así como lo había en las ofrendas, y así como lo hay en cada ministerio, ya está aquí. Solamente hay que sujetarnos a lo que la palabra dice. De lo contrario, cada quien va a hacer lo que quiere.
como quiere. Va a servir, va a dirigir, va a tocar, va a hacer lo que quiere. Y no se trata de eso. Se trata de sujetarnos a lo que Dios ha establecido, hermano. ¿Amén? Número 2, cuando la palabra escasea, es importante que consideres en qué condición estás delante del Señor. Y número 2, regresa a la palabra. Regresemos todos a la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que voluntariamente dijiste, Señor, yo quiero saber qué plan tienes para mi vida? Quiero escuchar tu voz. Que voluntariamente, sin que alguien te haya dicho, por favor, abre la Biblia en Josué 1:8. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Y lo menciono para todos. Quienes predicamos, quienes están de maestros, quienes son músicos, quienes dirigen. ¿Cuándo fue la última vez que dispusiste tu corazón en decir, voy a leer la palabra? No dice Josué 1:8, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y qué más? ¿No el Señor ha establecido ya una palabra que donde día y noche vamos a meditarla en ella para guardarla, hacer y conformar la palabra del Señor para que nos vaya bien? A veces nos conformamos con lo que se predica cada servicio y no es así. Debemos empezar, hermanos, a buscar voluntariamente y alimentarte solo. ¿O necesitas de que siempre haya un predicador enfrente de ti que te enseñe la Biblia? Yo creo que no, hermanos. Amén. Tenemos al Espíritu, quien dijo el Señor, el Consolador. Él nos enseñará y os recordará todo lo que os he dicho. Ya tenemos la ayuda del Señor. Regresemos a la palabra. Verdaderamente regresemos, y no solamente cuando nos toque enseñar, que diga ahora que me toca enseñar, que enseño. Regresemos a la Biblia. Hermano, ¿tienes una Biblia? Si no la tienes y ya eres cristiano, consíguete una. Consíguete una, hermano. Y si usted tiene la posibilidad de regalarle una Biblia a alguien, regálesela. Es un regalo maravilloso que vas a hacer. Amén. Maravilloso. Cómprate una Biblia. Y si es de estudio, mejor, así te va a ayudar a enlazarte en ciertos pasajes. Número 3, hermanos. Cuando regreses a la Biblia y la empieces a estudiar, guárdala en tu corazón y apliquémosla todos en nuestra vida. Porque de nada sirve que yo tenga una Biblia bonita, que yo le dé lectura todos los días y sea el mismo impío de siempre. De nada sirve, debemos buscar el carácter del Señor. Efesios, por favor, Efesios 4:13 dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermano. Guárdala en tu corazón y aplícala, hermano. Nosotros día con día debemos buscar el carácter de Jesús. Todos debemos de ir en el mismo caminar, con la misma mirada, puestos en los ojos del Señor. Y el único que puede ayudarte es el Espíritu Santo a través de su palabra. Dice la palabra en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿De qué forma vamos a hacer la voluntad de Dios? A través de la palabra. Pero sí, hermanos, miren, a veces nos preocupamos por lo que no sabemos de la Biblia. Yo te invito a que mejor te preocupes por aquello que sí sabes. Y eso va para todos. Para el hermano Juan Carlos también. Mejor me preocupo por aquello que sí sé que Dios quiere y no lo hago. Amén. No te preocupes por lo que no sabes. En el caminar, en la vida cristiana, el Señor te va a ir capacitando, el Espíritu Santo te va a ir dando la palabra, te va a dar el discernimiento. Pero de momento, preocúpate por aquello que sí conoces y no estamos haciendo. Número 4, y con eso cerramos. Cuando entiendas la palabra, que ya la hayas guardado en tu corazón y que ya la apliques en tu vida también, predícala, hermano. Sin temor, predica la palabra. Miren, me llama la atención
en el caso de Samuel, por favor, 3, versículo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 15 al 18. Dice así: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y Samuel qué? Temía descubrir la visión a Elí. ¿Por qué temía, hermanos? Por la diferencia de edades. Él era un jovencito que ya había sido revelada la palabra a él. Y Elí también era un anciano que aparentemente conocía la Biblia. ¿Sí o no una persona de edad que tiene años en la vida cristiana, que se ha preparado, no a veces, ¿por qué no le dice a una persona joven, oye, estás haciendo esto mal o cambia esto? Porque el conocimiento envanece. Dile a una persona que tiene años, oye, está mal, una persona más joven que tú y que yo, que nos diga, oye, hermano, estás haciendo mal en esto. Más de alguno, ¿tú qué me vas a enseñar? Tenía temor. Debemos de ser humildes para que cuando venga una persona, no importa más joven que tú o mayor que tú, seas humilde de reconocer, verdaderamente estoy mal, hermano. Samuel, un jovencito como 17, hablándole a una persona como de 60, 70 años, tenía temor. Pero no tiene por qué haber temor. Y otra de las cosas, hermanos, en el sacerdocio había autoritarismo. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque ¿qué pasaba cuando el pueblo no le daba la ofrenda a los sacerdotes? ¿Qué hacían el criado de los sacerdotes? Se la arrebataban. ¿Qué quiere decir? Que había autoritarismo en el liderazgo, en este caso religioso de Israel. Que se hacía lo que ellos querían, como ellos querían, y en la forma y en el tiempo que ellos querían, hermano. ¿Sí me explico? Por eso es que Samuel dijo, oye, hacen lo que quieren. Tuvo temor. El versículo 16, llamado pues Elías Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. El 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Hermano, quizá puedas tener temor, pero tenemos que hablar la palabra como la habló Samuel. Se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. ¿Qué quiere decir? Que la tenemos que predicar tal y como venga, no importa si se va a enojar o no se va a enojar el hermano. Samuel, aun siendo joven, pasó la prueba y el Señor dijo, este joven habló tal y como le dije. Tenemos que hablar la palabra tal y como viene, hermano. Cuando queremos maquillarla, cuando queremos darle vuelta, hermano, no se trata de eso. Tengamos el valor, ya cuando la guardes en tu corazón, predícala con poder. No tengas temor de lo que... Mire, hermano, en el caso, una ocasión, miren, primer libro de Samuel 4:10, por esta desobediencia vino un mal al pueblo de Israel. 4, versículos del 10 al 11. Y ahí viene la consecuencia y los efectos del pecado. Pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. No nos va a ir bien si escasea la palabra en nuestros corazones, hermanos. Amén. No nos va a ir bien. Aquí vemos una respuesta. Por eso, hermanos, el profeta Samuel es el profeta que dijo, el sacerdote que dijo que es mejor el obedecer que el prestar sacrificio. ¿Saben por qué? Porque él percibió a los sacerdotes. Él de jovencito percibía lo que hacía. Por eso cuando de grande se llenó de poder y dijo, es mejor el obedecer a Dios
que el prestar sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque él había experimentado desde muy joven todo lo que padecía y vivía el pueblo de Israel. Por favor, con estos textos, primer libro de Samuel 15, 24, y nos vamos. Primer libro de Samuel 15, 24 al 33. Todos, del 24 al 33. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo he dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo. Y adoró Saúl a Jehová. El 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: adelante. En Gilgal. ¿Cómo lo hizo? A pedazos, porque es mejor el obedecer que los sacrificios. Amén. Analicemos y entendamos la palabra. Hermanos, volvamos a la Biblia. Cuando la palabra escasea, todos quieren hacer su propia voluntad. Regresemos a la Biblia. Guardemos la palabra en nuestro corazón y apliquémosla y prediquémosla tal y como viene. Amén. Yo los invito a todos que si no tienes una Biblia, hazte de una Biblia. Y sería bonito que empecemos el Nuevo Testamento todos como iglesia unidos en el mismo fin, de conocer más del Señor. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Los invito, hermanos, a todos. Podemos empezar. Nos faltan unos cuantos meses para cerrar el año. Podemos cerrar leyendo el Nuevo Testamento. Amén. Conociendo más a nuestro Señor. Hermanos, espero que haya sido de bendición y que entendamos que la ausencia de la palabra, cuando la palabra escasea, es un peligro para todo el pueblo del Señor. Amén. Dios les guarde y espero que haya sido de bendición. Vamos a orar todos. Nuestro buen Dios, te damos las gracias, Padre, por la vida, Señor. Pedimos, Padre, que fortalezcan nuestros corazones, Señor, y que humildemente en el Señor podamos volver a tu palabra, Señor. Que regresemos a esa palabra tan maravillosa que nos alienta, que nos anima, que nos fortalece, que nos conduce en la vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ir a tu palabra, Señor, y fortalecernos en ella. En el nombre de Cristo te pido por cada hermano o hermana y visita que está en esta mañana, que tú le bendigas y que lo sustentes y que lo guardes en todo tiempo. En el nombre de Cristo nos ponemos todos en tus manos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. También a los de las transmisiones. Que el Señor les guarde.